Los niños llorones. ¿Has escuchado hablar sobre la leyenda en todo el mundo? En estos cuadros, como podéis imaginar y ver las fotografías que os compartimos, se trataban de retratos de niños llorando, escenas lagrimógenas que provocan una sensación de nostalgia y de ternura y a su vez de repelús. De la mano de su gran éxito también llegó una leyenda negra apabullante. Muchas familias escogieron estos cuadros para adornar sus casas, pero cuentan que tras dichas imágenes se escondía una oscuridad que era capaz de desprenderse no solo al espectador sino al futuro de dicha casa. La razón cuenta que los protagonistas de dichos cuadros eran niños que vivían en orfanatos y casas de beneficios en un contexto donde la Segunda Guerra Mundial había hecho su aparición, por lo que la tristeza y el sufrimiento reflejado en sus miradas era cuanto menos sobrecogedora. La cosa se pone más cruel cuando comenzó a circular la leyenda de lo que el pintor de estos cuadros, Bruno Amadio, más conocido como Giovanni Bragolin, había vendido sus almas al diablo para conseguir que su obra alcanzase el éxito. Como consecuencia de este acto, las obras que él creara estarían malditas y serían portadoras de desgracias a todo aquel que colocara uno de sus cuadros o reproducciones de los mismos en su hogar. Dicen que el primer incidente sucedió en el orfanato donde había pintado a los niños. Tras terminar la obra había querido obsequiar a la institución con uno de sus cuadros, aunque no se sabe cuánto tiempo pasó después de aquello. Se produjo un incendio que calcinó el lugar, incluido a todos aquellos que vivían en su interior, donde aún se encontraban el modelo del cuadro. No solo es un hecho trágico, es que cuentan que entre las cenizas encontraron el cuadro del niño llorando en perfecto estado. Después de eso se comenzó a decir que aquel cuadro contenía el alma del crío. Posteriormente, entre los 70 y los 80, dicen que aquellas desgracias continuaron sucediendo a todos aquellos que tenían el cuadro de estos niños en sus casas. En la mayoría de los casos se sucedían incendios que reducían a cenizas tanto la casa como a sus habitantes, mientras que los cuadros permanecían en buen estado. También hablaba de que provocaban mala suerte a sus habitantes o que podían derivar en la muerte de una u otra forma. No cesaba de hablarse de ellos como cuadros embrujados. La leyenda no terminó ahí. Comenzaron a seguir testimonios de personas que declaraban testigos de todo lo oscuro, portadores o dueños de los cuadros e imágenes que habían conseguido sobrevivir y que descubrían que al llegar el cuadro y la casa comenzaron los fenómenos paranormales. Por ejemplo, algunos contaban que al llegar en la noche se escuchaban lamentos de niños sin explicación y también la sensación de sentirse observado por niños del cuadro. Tuvo tanto peso lo sucedido que no solo quedó de boca en boca, sino que también llegaron a publicarse en las noticias y en el periódico, donde se pedía encarecidamente que todo aquel que lo leyera enviara los cuadros que tuviera en su poder para producir una quema colectiva bajo la supervisión de los bomberos. Muchos lo conocieron como Giovanni Bragolin, pero realmente su nombre era Bruno Amadio, un pintor y escultor italiano que utilizaba un seudónimo para ciertos trabajos. Bruno Amadio nació en 1911 en la ciudad de Los Canales, Venecia. Estudió artes plásticas y posteriormente desarrolló su propia técnica con una pincelada y un estilo propio que lo diferenciaba de otros actores de su época. A nivel personal, su ideología política también ha formado parte de la historia que ha vuelto a este hombre hasta la posterioridad. De joven se unió al movimiento mussoliniano como muchos otros y se cree que esto proporcionó su relación con los artistas. A su vez, por la época histórica, fue llamado a filas y formó parte del ejército italiano luchando en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que tuvo un gran impacto en su forma de ver el mundo, sobre todo él como presenció en cada una de las contiendas que se llevaron a cabo el sufrimiento y la desolación infantil. Prueba de esto que dejó la guerra, el sufrimiento y la infancia. Tenemos los retratos de 27 niños conocidos como los niños llorones, pues transmitiendo todo el sufrimiento infantil en la mirada de sus rostros y lágrimas. Dicen que para firmar estos cuadros es cuando utilizó el seudónimo Giovanni Bragolin.
Estos cuadros fueron reproducidos en láminas de papel y tablas, alcanzando el éxito a nivel internacional en la década de los 70 y los 80. Si estáis interesados, hoy en día todavía se venden algunas reproducciones. Dicho esto, Bruno Amadio no solo pintó Los Niños Llorones, también se pudo recuperar una obra de 1941 en el que retrata a una hermosa mujer mientras dispara una flecha con el arco. También pintó bodegones de estilo academicista. Tras la Segunda Guerra Mundial se fue a vivir a Sevilla, donde se cree que pintaría Los Niños Llorones, al igual que la situación en Madrid en algún momento. Más tarde, en la década de los 70, regresaría a Italia para instalarse en una villa de Papúa. Cuentan que pasaría este tiempo pintando cuadros para turistas, de la misma forma que haría en Florencia posteriormente. Datos más exactos afirman que en 1979 seguiría pintando y que serían en 1981 cuando fallecería en Papúa, Italia. Si te gustan las historias de terror, comparte, dale like y sigue nuestro canal Bajo la Mano.